La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El tirano poeta. El poder modela conductas. Se puede obligar a través de la fuerza o la ley a los pueblos o individuos a soportar penurias, reprimir justas rebeldías o fingir sentimientos, pero muy difícilmente el poder por su propio imperio logre despertar genuinos sentimientos. El de la admiración, el respeto o el amor surgen de manera caprichosa y es difícil aparentarlos o creerlos sinceros cuando no lo son. En la polis siciliana de Siracusa, el tirano Dionisio logró, mediante una combinación magnífica de astucia, crueldad e inteligencia, consolidar un poder omnímodo. Un arsenal completísimo. La fidelidad paga de mercenarios y el ejercicio sistemático de la violencia le permitieron el dominio político de casi toda la isla y mantener a raya las aspiraciones imperialistas de la ciudad de Cartago. Pero el tirano de Siracusa deseaba más. Aspiraba a una gloria auténtica, algo que difícilmente puede imponerse a través del temor o la violencia. Convencido de sus virtudes literarias, Dionisio invitó a cenar a Filóxenes, célebre vate a quien, promediando el banquete, se decidió a leer sus poesías. Seguro de la calidad de su obra, al finalizar la lectura Dionisio le preguntó a su convidado qué opinaba. Filóxenes, tras un breve silencio y demostrando más sinceridad que prudencia, comenzó a criticar el escrito del tirano, quien, sorprendido y furioso, decidió castigar al poeta enviándolo a trabajar a las canteras de Siracusa, academia que Dionisio consideraba lo suficientemente contundente en sus métodos pedagógicos para afinar el buen gusto del impertinente y sincero Filóxenes. Tras su arrebato de cólera, el tirano decidió comprobar a la noche siguiente si el poeta había cambiado de opinión, y se decidió a liberarlo de las canteras y lo invitó a cenar. Se repitió la escena ya expuesta. Dionisio leía, Filóxenes escuchaba, y el tirano, al concluir la lectura, volvió a preguntar. Filóxenes, sin proferir juicio alguno, se levantó de la mesa, se acercó a uno de los tantos guardias que la rodeaban y plantándose delante de él le dijo en alta voz, Guardia, llevadme nuevamente a las canteras. Dionisio, al contrario de lo que el lector podría suponer, rió de la salida del poeta y decidió no volver a poner a prueba su talento literario. La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. La altitud del castillo. En estos años de virtualidad, globalización, aparatos coactivos de comunicación, estados nacionales débiles y corruptos y marketing desaforado, los que vivimos en esta licuadora sin tapa estamos acostumbrados al engaño permanente. No es difícil notar en la actitud de las personas una constante crispación, el temor reflejado en sus ojos y en sus más mínimos gestos de ser engañados, promociones que ofrecen paraísos plásticos, gaseosas que nos quitan la sed y además nos aseguran la plenitud vital y la felicidad familiar, empresas de medicina que nos garantizan la inmortalidad en cuotas, entre otras trampas para conejitos incautos, justifican plenamente ese estado de ánimo de constante alerta. Actitud espiritual que, sin embargo, no siempre alcanza para evadir estas trampas, sin acabar con los bolsillos saqueados y la sensación de que hemos sido, una vez más, la víctima propiciatoria de algún amo del mal publicitario. Estas estratagemas, sólidamente estructuradas por un elaborado estudio psicológico, sociológico y de mercado, nos ponen en la misma posición del ingenuo indígena que cambia sus pepitas de oro por campanillas de latón o cuentas de colores. El poder, encarnado en la forma de atractivos dirigentes políticos, en sólidas y amistosas instituciones financieras o en la credibilidad de los comunicadores sociales, explota al máximo las herramientas que el cuidadoso estudio de los individuos y de las sociedades les han brindado, generando cada día nuevos métodos para vencer los anticuerpos de desconfianza que los consumidores hemos logrado desarrollar a fuerza de sufrir estafas. Esta evolución, tanto la del cazador como la de la presa, podría justificar tal vez una cierta sonrisa de superioridad frente a la historia que contaremos hoy y que no es más que una de las primeras grandes estafas colectivas que recuerdan la historia. Sin embargo,
No será justo envanecernos tanto frente a la increíble ingenuidad de las víctimas de nuestra anécdota, pues habrá que mensurar el hecho de que no poseían esta desconfianza cascaruda que la experiencia de víctimas del marketing nos ha dado y que no siempre nos sirve para no acabar pagando las cuotas de algún castillo en el aire. Las guerras, como toda inversión, exigen un capital y esperan un beneficio. Gobiernos militares, fabricantes de armas y especuladores, hábiles todos para sacar partido de las desgracias ajenas, toman las guerras como lo que son, grandes oportunidades, capaces de enriquecer a unos pocos a costa de la desgracia generalizada. Las guerras que enfrentaron a la monarquía absoluta de Luis XIV de Francia con el resto del continente por la hegemonía europea son una muestra acabada de ello. No nos detendremos en el detalle de los conflictos que el bueno del Rey Sol llevó adelante. Nos limitaremos tan solo a comentar que en ellos Luis tuvo el talento de poner a Europa patas arriba, atacando, siendo atacado, aliado y enemigo de casi todos, logrando que, tras décadas de guerras, matanzas, saqueos y conquistas, la economía del Estado francés e inglés, principales actores del baile bélico, quedaran al borde de la bancarrota. Es en esta circunstancia en la que entran los dos personajes protagonistas de nuestra historia. El primero es un escocés. Su nombre es John Law y se presentó al regente de Francia, Felipe II de Orleans, un sobrino calavera de Luis XIV que hacía de mandón en el reino mientras tanto el heredero legítimo, el bisnieto del rey y futuro Luis XV, aprendía a dejarse limpiar las narices por sus lacayos. Law, sacando brillo a sus supuestas relaciones intelectuales con Newton y Locke, le propuso a Felipe un negocio redondo. El regente, acosado por las deudas de un Estado que había debido sostener décadas de guerra, escuchó complacido. ¿Pero qué le propuso este supuesto genio de la economía a Luis? Una estafa, pero no cualquier estafa, una estafa grandiosa. Intentemos explicar el mecanismo. Con el respaldo del Estado francés, que autorizó a Law a emitir moneda y le otorgó el monopolio del comercio con las lejanas y embrionarias colonias americanas de Francia, se creó en 1718 la Compañía de Occidente. Esta compañía comenzó a emitir obligaciones que supuestamente estaban respaldadas por los grandiosos beneficios que darían los negocios coloniales. El escocés bribón logró convencer con una inusitada catarata propagandística a quienes poseían papeles de la deuda del Estado francés que cambiasen estos valores por las acciones de esta nueva compañía. El mago de las finanzas les ofrecía a los inversores ganancias futuras de 18.000 libras por cada papel de 500. La especulación alcanzó límites astronómicos y se llegaron a emitir papeles de la compañía por el décuplo de su valor real. Ejercitados como están nuestros lectores a las bribonadas financieras actuales, no será necesario abundar en exceso respecto a cómo terminó esta pompa de jabón. Apuntemos solamente que al momento del pago de los primeros dividendos, la compañía de Law se vio imposibilitada de efectuarlos y los papeles se desplomaron. Resultado final: miles de familias, pequeños propietarios rurales, comerciantes, artesanos, quedaron en la ruina. Law logró huir y el Estado francés se encontró libre de las deudas que había tomado para solventar los bonitos experimentos imperialistas del finado Luis XIV. Pero esto no termina aquí, porque este mismo chistecito de las compañías coloniales se hizo en simultáneo en Inglaterra. La mecánica fue similar, así es que no insistiremos en ella. Diremos sí que del otro lado del canal la compañía fue bautizada como Compañía de los Mares del Sur, lo que demuestra que no importa la latitud del globo en la que se construye el castillo en el aire, sino tan solo su altitud, y estos castillos sí que estaban alto. En el caso inglés, luego de la hecatombe financiera que produjo los mismos efectos que en Francia, el Estado licuó sus deudas y la pequeña burguesía pagó los platos rotos. Los estafadores, por lo mismo, tuvieron la satisfacción de ver que el ministro de Finanzas, responsable de la triquiñuela, se suicidó. Su sucesor murió de un ataque cardíaco y el tercero acabó con sus huesos en la Torre de Londres. Destino que, deberemos apuntar, fue bastante benévolo frente a los proyectos del pueblo, que pretendía meterlo en un saco, atarlo bien fuerte y echarlo vivo al Támesis. Otro gran beneficiado de esta ensalada financiera, además del Estado inglés, claro, fue un político de la época, el segundo bribón de quien hablaremos brevemente hoy y que tuvo un destino diferente al de Law. Su nombre es Robert Walpole y para todos aquellos que conocen algo de la historia inglesa significará mucho,
pues fue el primero que ejerció el cargo de primer ministro en Inglaterra. Contemos además que el bueno de don Roberto llegó a ese puesto gracias a la burbuja de jabón de los mares del sur, porque fue uno de los pocos que advirtió que aquel era un pésimo negocio, eso sí, después de vender papeles que previamente había comprado y obteniendo con esa especulación una ganancia del 1000%. Este dato, por supuesto, se supo mucho después, y sus contemporáneos solo vieron en él a un hombre sagaz que había advertido a todos del peligro de la especulación, talento que le valió el puesto de primer ministro británico. Lo dicho hace unas líneas. Las guerras son oportunidades de negocios, inversiones, y los pobres son siempre las que pagan esa oportunidad con su dinero y sus vidas. ¿Y las ganancias de la inversión? Bueno, ¿para qué abundar en respuestas obvias?